Hablemos de historia. En este momento voy a recibir a Noris Mercedes González Mirabal. ¿Quién es Noris Mercedes González Mirabal? Soy la hija mayor de Patria Mirabal y Pedrito González. Tengo dos hermanos, uno mayor, Nelson Enrique, y uno menor, que es Fidel Raúl Ernesto. Hablemos de historia está haciendo un recuento de la vida de las hermanas Mirabal. Como hija mayor de Patria, la mayor de las hermanas Mirabal, Sí. ¿qué edad tenía Noris cuando sucedió aquella tragedia? Yo terminaba de cumplir 16 años y mi hermano cumplió 17 en la cárcel, en la 40. Fue apresado el día 1 y el día 2 cumplía años, 17. Mi hermano más joven, Raúl Ernesto, nació en el 59, en 26 de septiembre. O sea, ya había triunfado la revolución en Cuba y por eso su nombre, Fidel Raúl Ernesto. Con tan solo 16 años, ¿verdad? Y sus hermanos menores, escuchar la tragedia, la muerte de su madre Patria, ¿cómo cambió su vida? Cambió radicalmente. Nosotros ya teníamos unos meses viviendo donde la abuela, porque habían apresado a mi padre, Pedrito González, mi hermano, Nelson, el mayor, y primos de la familia que se reunían en mi casa a confeccionar, a sacar la pólvora de los gallitos, de los montantes que se usaban antes para hacer bombas de estruendo, para llamar la atención. Por eso lo apresaron, más esos primos que también estaban en el movimiento clandestino. Al apresar a mi padre y a mis familiares, mi hermano y a las muchachas, entonces a Minerva y a María Teresa, conjuntamente con Manolo y Leandro, y toda aquella serie de personas que estaban en contra de la dictadura. Se descubrió el movimiento clandestino, ya que en Mao se reunieron para elegir la directiva. Ya el día anterior habían venido representantes de diferentes regiones para confeccionar la agenda que se iba a desarrollar al día siguiente. No pasaron muchos días cuando comenzaron a apresar, ya tenían infiltrados y comenzaron a hacer los prisioneros. Por eso nosotros, yo estaba en el Colegio Inmaculada, donde habían estudiado las muchachas, como nosotros le decimos. Sus tías y su madre. Sí, mi tía y mi madre, sí, todas las cuatro estuvieron estudiando allá. Y entonces, pues, mami recogió las pertenencias, lo principal, y se fue a donde Machea. Como María Teresa y Minerva habían sido apresadas, pues fue la única que llegó con el niño que tenía apenas unos meses. Raúl nació en septiembre, apenas 3, 4 meses. Estábamos donde la abuela. Yo pasé la Navidad en mi casa de Conuco, donde está el Jardín Memorial, Patria Mirabal. Y entonces, pues, cuando me entero ya que habían apresado a las muchachas, estaba en el colegio, y cuando veníamos en los días que nos dejaban permitir ir a la casa, pues ya todo era un caos, que las muchachas estaban apresadas, que mami estaba ahí con el niño, donde mi abuela. A ellas las liberan la primera vez, que fueron 2 veces apresadas, y todas estaban juntas. Así que cuando yo venía, veía a todos los niños, el reguero, todo conjunto, todo era algo nuevo para mí. Y realmente en esas vacaciones pues pude compartir con ellas mucho porque estaban cosiendo para ayudar a nuestra abuela. Ellas pensaban que eran una carga y que tenían que ayudar. Mi abuela venían aquí a Santo Domingo para ir a ver a sus esposos en La Victoria. Luego fueron trasladados de la 40 a La Victoria y lo visitábamos. Yo llegué a venir también, era una larga espera de 2 horas o más en fila para verlos a los que estaban presos, incluyendo a mi hermano, ¿no? Luego los jóvenes que estaban apresados de los de Conuco los liberaron, pero ellos quedaron, los esposos de las muchachas, junto a cientos de hombres y mujeres, hombres porque las muchachas las apresaron de nuevo. Primero eran 7, después eran 3, Sina Cabral,
junto a Minerva y María Teresa. Entonces se venían a ver y uno veía tantas personas jóvenes, de 18, 19, 20 años hasta personas adultas en la Victoria. Entonces ese convivir donde mi abuela, doña Chea Mercedes Reyes, ¿verdad? Ya viuda Mirabal, pues estábamos todos juntos en la lucha. Vuelvo yo al colegio y la vida sigue. Nelson, mi hermano, fue a vivir donde Dedé y el tío Jaimito, porque su temperamento, después de haber sido hecho preso también, no tenía ese entretenimiento, porque mi abuela nos protegía a todos, ¿verdad? Aún sin haberlas matado a ella. Todos estábamos ahí cuidados. Los niños pequeños. Y ahí estaba Minú también, su prima. Minú y Manolito, los de Minerva, y Jacqueline de María Teresa. Entonces cada uno tenía sus niñeras, pero aquel conjunto de gente, todas, y la preparativa para ir a la Victoria, a ver los esposos, todo eso transcurrió. Todo transcurría esto antes del hecho trágico, claro, ¿verdad? Que fue claro, ya ese es el preámbulo. El preámbulo, claro. Ya nosotros estábamos juntos y todos compartíamos. ¿Tenían temor realmente en la familia? ¿Tenían temor de que podría acontecer algo así? Bueno, en ese noviembre, septiembre, octubre, por ahí, la gente comenzó a rumorar que se cuidaran, que querían matarlas, que estaban planificando eso, pero ellas pensaban que eso no podía ocurrir por ser un escándalo muy grande, decía Minerva, que no se atrevían. Y en ese preparativo de ir a ver los esposos, de trabajar, confeccionar ropa para vender en Lama, me recuerdo yo que era, compraban telas en la ópera, o sea, esas eran las tiendas más grandes. Entonces, en eso era que se entretenían y prepararse para ir a ver a los tres. A los esposos. Luego los mandaron a Salcedo, a Leandro y a Manolo, porque ya estaban asilándose muchas personas, muchos hombres y mujeres, y ellos no querían que sucediera eso. Lo llevaron allá y las visitas eran los jueves. Igual que a mi padre, lo dejaron en la Victoria, porque las que corrían, tenían el riesgo de que se asilaran, eran ellas dos. Claro. Porque luego Sina se asiló también, Sina Cabral. Entonces, pues los separaron. Ya en ese último viaje, que ya habían ido una vez a verlos, a Puerto Plata. A Puerto Plata, exacto. Exactamente. Entonces mami le pidió permiso, yo la vi ese último domingo, sería 25 era viernes, y entonces me dijo, yo voy a la Victoria el jueves y le voy a pedir permiso a papi, como le decía a mi papá, que era un matrimonio feliz, y nunca oímos discutir, todo era amor, y nosotros íbamos a la finca y paseábamos, y un amor. Entonces ella me dijo, le voy a pedir permiso a papi para que me deje ir a Puerto Plata a verlos. Acompañar a Minerva. Sí, porque era como la mamá joven y protectora. Si daban a luz, se la llevaba en casa para enseñarle cómo manejar a los niños, primerizas. Y como Patria era la mayor. Exactamente, y mi abuela no salía. Ya. O sea, a ver a Montecristi, a ver cómo estaba María Teresa, Minerva, y si no a la capital, y desde que estaba en una finca cerca de Nagua, por esa zona, a ver a desde cómo está. O sea, era la vida cotidiana de familia, de visitarse los fines de semana, de ir a ver cómo estaban. Y de ver las que estaban más lejos y qué pasaba. Entonces ella le pidió permiso y papi dijo que sí. Pues, ¿qué pasa? Que a los muchachos le habían puesto ya, por eso ella pudo ir, la visita viernes. Ya. Y jueves ya vino a la Victoria para ver a papi. Pues llegó volando para irse a Puerto Plata. Es decir, que ella viene aquí a Santo Domingo, a la Victoria, a pedir permiso a su padre para que deje acompañar a sus hermanas para ir a visitar a su otro. Porque ella sentía como que el rumor que había, yo pienso que ellas, igual que las acompañaba cuando iban a dar a luz, que ella las cuidaba y las protegía. Entonces se fue al viaje. De hecho, cuando a mí me fueron a buscar el sábado temprano al Colegio Inmaculada en La Vega, me dijeron que habían tenido un accidente, un problema, y yo me las imaginé a mami, como era así, con ellas, que ellas estaban en la cama y que ella la estaba atendiendo, cuidándola. Pero al llegar a la casa, pues entonces vi mucha gente en el patio, como alrededor de la casa, y ahí
ahí fue el choque muy difícil, tú ves. Realmente no es que hubiera una multitud, porque no eran tiempos de visitarnos a nosotros, de que la gente corría riesgo. Decían, no se puede porque están en contra de Trujillo, y mi abuela no decía Trujillo nunca, el diablo viejo. Ay, Dios. Ella no se refería con su nombre, así era que decía. Y entonces, no todo el mundo se atrevía a ir, pero había gente que tal vez no pensaba que corría riesgo y estaban allá, gente muy sencilla. Otra gente que eran gente amiga uno o familia. Pues cambió todo, pero continuó con esos niños pequeños que esperaban a su mamá. Una parienta de nosotros, prima de ellas, llegó, se parecía mucho a Minerva. Y después de un tiempo, ella vivía en Estados Unidos y llegó. Y cuando Manolito la vio, llegó mi mamá, decía él. Wow. Porque ella se parecía, tenía el mismo corte de Minerva y el indio. Y todo el mundo se puso a llorar. Fue un momento muy difícil. Que era después de Manolo, ¿no? Manolito. Mi hermanito estaba muy pequeño y pensaba que yo era su mami. A la ausencia de su madre. Porque al morir ya tenía 16 años, ¿verdad? Entonces cuando él tenía 1 año y 2 meses, cuando fue más grandecito, como yo estaba en vacaciones, no estaba totalmente ahí, pero yo lo añoñaba, me dormía conmigo, en la habitación donde mami dormía, donde era la habitación de mi abuela, ¿te entiendes? Entonces era mami. Después yo no le he preguntado, ¿cuándo tú te diste cuenta? Tal vez que no era yo, su mamá, ¿no? Ha sido muy difícil, ¿verdad? Crecer sin su madre. Sí, en momentos de felicidad, todos los días yo recuerdo, porque mami era muy cuidadosa, ellas tenían mucho gusto, y jóvenes, mami casada, y Dedé también, que a los 4 años de mami casarse, casó Dedé, y tuvo sus 3 hijos, los varones, ¿no? Jaime Enrique, Jimmy y Jaime David. Entonces, compartía, vean revistas, porque se recibían todas, pasaban por la librería La Hispaniola, que era de los Moreno Martínez, en San Francisco, y todos los meses llegaban esas revistas, y ellas compartían todas esas ideas que había, leían, Minerva leía mucho, y entonces compartían con tanta alegría que no había forma de que se despidieran, que no era así ya cortando las palabras, porque había que irse, decía mi papá, pero es que no se le acaba el material. El material. Y entonces pues compartían con tanta felicidad, y eso nosotros, tanto mi abuela como Dedé, como yo, y también mi hermano Nelson, pues repetíamos ante los niños pequeños siempre todo lo que sucedía cuando ellas estaban vivas, para que ellos conocieran de ellas, porque nosotros habíamos compartido, habíamos crecido con ellas, y entonces queríamos como inocularle ese recuerdo a ellos, para que tuvieran esa luz como eran ellas. Se ha dicho siempre que la tragedia viene por, esa invitación que le hace el tirano a sus abuelos, ¿verdad? Y sí, ellas las acompañan. Bueno, Minerva acompaña a su abuelo. O sea, a Enrique Mirabal. A Santiago. A Santiago, a la casa de Estado en ese momento, ¿verdad? A un baile tradicional que se hacía con el tirano. Pero es verdad que fue por la belleza de Minerva, su tía, que vino todo el problema. Estoy hablando ya como familia, es decir, ¿cuál es el hecho real que aconteció para tener esta violencia? Aparte, claro está, de tener el hecho de que las tres, la familia Mirabal, estaba en contra del régimen, ya era notorio, ¿no? Pero ¿es cierto esto de su belleza, de Minerva, que fue lo que vino a traer la ira, vamos a decir, del tirano? Sí, no fue la belleza, fue la respuesta de ella. O sea, y además de las relaciones que tenía Minerva con opositores al gobierno. Porque decía mi abuela de que era como las hormiguitas, cuando se encontraban se decían un secretico, cuando una filita va y otra viene, siempre ella era con la gente que tenía contacto, era con los antitrujillistas, no con los adeptos, ¿no? Entonces, pues invitaba, se daban esas fiestas,
donde invitaban lo mejor de la sociedad en diferentes provincias. Y fue invitada en una oportunidad, ¿no?, que estaba mal, que ella, una excusa, volvieron a insistir. Entonces, pues ya ahí en esa fiesta en San Cristóbal. ¿Fue en San Cristóbal? Sí. ¿No fue en Santiago? No. Ya. Esa definitiva fue ahí. En otra oportunidad hubo algo, pero no bailó con él ni nada. En esta oportunidad, sí. De Moya Alonso, pues en la fiesta le cedió a Minerva. Estaba mi abuelo, Dede y Jaimito, mi papá y mi mamá en la fiesta. Entonces, pues ahí fue la oportunidad donde él, ¿verdad?, de frente trataba, todos estaban nerviosos en la mesa porque veían como el que forcejeo. Él quería así como acercarla y ella dura, ¿no? Ella derechita y veían la actitud y estaban totalmente nerviosos cuando él les dijo que si ella era partidaria de su gobierno. Y entonces ella le dijo que no era política, y entonces que no, y ella no era política. Entonces él le dijo, si yo le mando mis adeptos o mis súbitos, algo así, a conquistarla, y ella radicalmente, él recibió la respuesta, si yo lo conquisto a ellos. Oh, es decir, que si yo mando para que te conquisten a ti, para reclutarte para mí, yo los voy a conquistar a ellos. Y si yo los conquisto a ellos, o sea, que esa fue una respuesta radical, muy clara. Así es. Y entonces, ahí se termina la pieza, pero ¿qué? Gracias a Dios, vino un aguacero tan grande que todo el mundo tuvo que desalojar ese patio español al descubierto. Volaron los manteles, todo el mundo se guareció de la gran lluvia que hubo. Cuando se pusieron a organizar otra vez, que él preguntó que dónde estaba la familia Mirabal, y le dijeron, se fueron. Y que él, una ira con los más cercanos de él, y bueno, una cosa terrible. Y llamaron a la cumbre, pero el esposo de Dede le gustaba correr mucho en su vehículo, y siempre ponía el vehículo cuando iban a un sitio como fácil de irse y de salir, aunque no fueran en esa ocasión, que fue así como lo hizo. Vámonos, aprovechan el lío de la lluvia, vámonos de aquí, porque cuando ella llegó a la mesa, pues le preguntaban qué pasó, y ella contó, y vieron la oportunidad de irse, y cuando vinieron a llamar a la cumbre, ya ellos habían pasado por ahí. Entonces al otro día fueron requiriéndole una excusa, porque se habían ido antes de que partiera el jefe. De que ¿no? terminara, claro. El jefe, que eso era que no se podía ir nadie. Bueno, el protocolo, ¿verdad? No debería de ir salir nadie antes de que saliera el jefe. Exactamente. Imagínate tú, ahí se desató la ira, ya los otros días ya mi abuelo y ella fueron a detenerlo. Y ¿Fueron encarcelados por esa acción? Sí, y mi abuela se fue con Minerva. Entonces, ya de ahí, mi abuelo en esos apresamientos, pues se disminuyó su salud. Claro. Y a causa de eso ya murió mi abuelo. ¿De qué Yo muere? recuerdo el derrame cerebral, su corazón falló. Yo recuerdo el primer apresamiento que tenía yo 5 años, en el 49, y la casa estaba cerrada. Y nosotros íbamos a dar, como decir, vamos a darle vuelta a la casa, porque mi abuela estaba junto con Minerva. Y ese silencio, y esa pesadumbre, eso es lo que yo de mi niñez recuerdo. Esa primera vez. Luego, bueno, pues todo siguió la historia de contactos y eso, bueno, pues de movimiento, ya eso se conoce mucho más, pero no fue por enamorarse, porque le gustara, o sea, la tragedia no vino de ahí, sino de la oposición. Y eso, como tú decías, me refería, hablando antes de cámara, que a mi abuela, ¿verdad?, le habían quemado la casa cuando la intervención americana por guardarle comida a los gavilleros, que eran los guerrilleros de antes, los luchadores patriotas, antes de cuando vino la intervención americana. Tenemos un memorial, ¿verdad? El Jardín Memorial de Patria, sí. Mirabal. Sí. Pero solo queda el jardín, porque ¿qué pasó con la casa materna suya? Sí, fíjate, mi papá fue sentenciado a 30 años de prisión
y fueron embargados todos sus bienes, heredados y comprados en matrimonio. La casa estaba ahí, mami ya había sacado las pertenencias y ¿cómo te voy a decir? El embargo de todos los bienes. Pues nosotros tenemos ahora evidencia escrita de que eso fue hasta al Senado para aprobar la venta a Licinio Peña Rivera, que había comandado el grupo de asesinos. Entonces... Pero esto acontece después de la muerte, después de la tragedia. Sí, a veces a mí se me nubla la razón, pero... No se preocupe. Sí, no, esto fue sí, eso fue después, antes, no. después. ¿Tú sabes por qué? Porque él entonces, el problema de él antes del asesinato de las muchachas eran los curas con la parte religiosa que se opuso ya ante tanto martirio y vejámenes y deportaciones, desapariciones, entonces, y la familia Mirabal, ese era su problema. Pues él entonces se fue a donde la familia González intervinieron para que él quería ir, y era frente a nuestra casa. Wow, quería quitarle toda su pertenencia. Como una hiena. Wow. Entonces, pues, como Licinio Peña Rivera fue quien comandó ese grupo, pues él fue que compró, supuestamente, fue un regalo, la casa, y él estaba construyendo una en Santiago, y eran pisos de madera, todas las paredes, solamente la galería y la terraza era de cemento, sus columnas, los tanques, y solamente quedó eso. Es decir, toda la parte de madera se la llevó y terminó su casa. Cuando ajusticiaron al tirano, entonces, pues toda esa vecindad o alrededor de donde él había hecho eso, pues destruyeron todo, se lo hicieron añicos. Entonces quedó la galería en una L, los tanques y lo que era el pantry y cocina, solamente el piso de la galería y esos muros así con sus columnas. Nosotros, años más tarde, recuperamos el ron principal que era del medio, que era de coral, y estaba todo hierba con muy destruido y desaparecido todo lo que había. Pues fuimos recuperando esas áreas de lo que había plantado antes. Y está ahora bastante mejorado, como, no igual como estaba antes, muy bello, que florecen en los corales, el croto está muy bonito. Nosotros pensamos que en 2 años mami cumpliría 100 años, que sería una fecha memorable para terminar de restaurarlo como ella lo tenía, con cayenas, con pasadizos curvos por donde uno pasaba a otra área, plantar las trinitarias de diferentes colores, que en esa época de los 57, 58 llegaron otros colores que solamente se conocía el rojo, llegaron blancas, amarillas. ¿Y todas esas la tenían en el jardín? Sí, y rosas. Las rosas ya el clima no está propicio para tener las matas de rosa, pero sí las que pueden perdurar y embellecer el lugar y que sean un recuerdo de cómo ella tenía, ¿verdad? Una tina, una pecera grande donde había peces, había en la galería otra pequeña donde habían esos amarillos con su cola triple, donde mirábamos y compartíamos ahí. Todas esas matas que ella quería, los crotos vinieron también en esa época, el coral doble también. Cada vez que ella conseguía y venía al jardín de los Boveavillini, que pues siempre está en el mismo sitio, pero era muy retirado en esa época, ¿verdad? Claro. El camino a Villamella. Entonces, eso era una alegría. Los lirios se florecían. Le encantaba entonces hacer la siembra de las matas, de las plantas. Sí, era un amor. Y eso está siguiendo usted, es decir, está siguiendo la tradición de su madre patria y lo hacen específicamente para recordar, ¿no? Usted acaba de mencionar del próximo, bueno, dentro de 2 años tendrían el centenario del nacimiento de Patria Mirabal. Sí, 27 de febrero, por eso su nombre es Patria. Nació 27 de febrero. Luego siguen otros hechos, como que papi compró un camión
¿m? Ujú. Para transportar el cacao, café que producían, y después fue convertido en una guagua. ¿Y cómo se llamaba la guagua? Patria Libre. Wow. Patria Libre. ¿m? Y luego el nombre de Fidel Raúl Ernesto, a su hijo menor. Así es. Entonces, era como una serie de... Es decir, era de- una familia entregada realmente Sí. para enarbolar Sí. los valores patrios. y de defensa de los derechos humanos, que en esa época no eran derechos humanos, eran los derechos para cada quien, toda la población tuviera los mismos derechos. Los derechos de convivencia. De convivencia, de compartir, de viajar, todo el mundo por igual fuera beneficiado, que ahora se ha olvidado un poco eso, y entonces personas se quieren beneficiarse, familias o personas solas, beneficiarse solamente ellos, y era para todos que luchaban, para un pueblo que lo necesitaba. Hablar de la historia de las hermanas Mirabal nos llena de temor en sentido de ¿podría pasarnos a nosotros algo semejante en la historia actual? ¿O nos llena de arrojo como tuvieron ellas para decir lo que usted acaba de decir, para pelear por una patria libre, no solamente de dominación, sino realmente de que todos podamos convivir en una patria en unidad como nación? Sí. No podemos temer a volver atrás. Por eso nosotros, a través de la Fundación Hermanas Mirabal, por Museo de la Resistencia Dominicana, y otros grupos que, ¿verdad?, cuentan la historia, es para que nunca más suceda, porque solamente las personas, Conociendo. los pueblos no cambian, las personas son las que tienen que cambiar para hacer un mejor país. ¿Entiendes? Vivir en democracia, convivir por medio de la palabra, las diferencias, ¿verdad?, tratarlas, no de manera abrupta, quitarle la vida a otra persona, o sea, por medio de una democracia sana, una cultura de paz, Una como cultura ellas de paz. soñaban, que todos viviéramos bien, todos, acceso a la Que salud, todos podamos tener derechos a la hacer salud, la educación, y poder viajar y compartir, es libre de una acechanza, de un apresamiento, de una desaparición. no ¿Tú vivir entiendes? coartados y en temor. Claro, hemos tenido dos tiranías, la tiranía de Trujillo y la tiranía de Balaguer, la dictadura. Entonces, vimos cómo desaparecían personas, reporteros, personas que escribían, de diferentes tipos. También sucedió en épocas más recientes, y ahora tenemos que luchar en democracia. ¿Te entiendes? No permitir reclamar nuestros derechos con libertad y con justicia, porque también si no se penaliza, pues la gente se estimula a tener unas conductas incorrectas. Así es. ¿Verdad? Conversamos con doña Noris Mercedes González Mirabal, la hija mayor de Patria, de nuestras heroínas, de estas mujeres que su legado histórico hoy día tenemos una fecha para conmemorar y para enarbolar y poner un stop a la violencia contra la mujer. ¿Cómo se siente la familia Mirabal? Desde el año 1999, cuando fue declarado el día donde su vida cambió, como usted mencionaba hace un ratito, el 25 de noviembre, de ser reconocido por la ONU como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sí, mira, muchas personas, se ha planteado en diferentes años, se menciona que si valió la pena, que su sacrificio, su entrega, por mejores condiciones, una vida democrática y en libertad. Es penoso para nosotros haberla perdido. Mucha falta nos hicieron, tanto a los más grandes como mi hermano y yo, como a los niños, los más pequeños. Y realmente queríamos que fuera diferente, que estuvieran vivas, pero así fue, al destino de la entrega, el arrojo, el riesgo que no solamente se expusieron ellas, sino familias y muchas personas que lucharon en contra de la dictadura. Y que viviéramos ahora en una democracia que no es perfecta, ¿verdad? Hay que mejorar la democracia, mejorar las condiciones de vida, mejorarla, de todos en realidad.
Y creo que contar su historia y tenerla presente en todo va a cambiar a las personas. La educación es lo más importante, cambiar a las personas para que cambie nuestro país. Creo que esa forma de educar que tuvieron ellas, de que se educaron dentro de un seno familiar, de conductas invariables, correctas, de personas de trabajo, tanto la familia Mirabal como nuestra familia González, que tenían sus tierras, que labraban sus tierras, ganadería, y actuaban de manera correcta en un medio donde se hacía en gran parte daño a muchas personas por ser adeptos a la tiranía, a la dictadura. Pero eso no es una manera correcta de compartir todos los beneficios que da impartir justicia y democracia dentro de un pasado que creemos en parte superado, pero hay que mejorar, o sea, no tememos a volver atrás. Por eso nosotros... ¿Ha valido la pena? Sí, ha valido la pena, el sacrificio doloroso para nosotros. ¿Aún llora usted? ¿Eh? ¿Aún al recordar a su madre llora? Claro, tengo que fortalecerme para poder contar y no derramar las lágrimas delante del público, aprovechar el tiempo y que analicen la vida de ellas y de otros muchos que lucharon y entregaron su vida, fueron perseguidos, deportados, desaparecidos. ¿Ustedes fueron realmente sacados del país? No. ¿Nunca fueron sacados del país? No. Ni Minú, bueno, su prima Minú tenía 5 años en ese momento. 4 años cuando mataron a las muchachas, ella nació en 56 y ellas murieron en 60. Así iban, y después estaba Manolito, y después Jacqueline, y después Raúl, que eran los pequeños, y Nelson y yo los mayores. Nunca fuimos extraditados a ningún país. Nos sentíamos con la abuela protegidas, no nos faltó nunca nada, nos dio mucho amor y protección junto a Dedé. Mi tía Dedé, que como quedó, yo perdí a mami tan joven, de 36 años, pues Dedé tenía 35. Entonces era como... Y que Dios se las regaló hasta hace poquito tiempo. Exacto. Entonces yo tenía una buena empatía con Dedé, porque también le gustaban las flores, le gustaba coser, le gustaban muchas cosas que mami era afín con ella. ¿Qué le dice usted a sus nietos? ¿Usted tiene cuántos nietos ya? 8 nietos. ¿Qué le dice usted a sus nietos de su bisabuela? 7 varones y una hembra. Bueno, pues ellos se saben la historia y entonces pues nos queda a nosotros decirle y a los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, cómo eran ellas, que se lo saben ya, y cómo actuar. Hay que ser correcto, como decía mi abuela, y no vivir del martirio de ellas, de esa tragedia. No se puede vivir. Wow, yo quiero que usted repita eso, porque es importante esto que venga de los labios de la hija mayor de Patria. Sí. No podemos vivir de la entrega y sufrimiento, de la entrega de las muchachas en su... de su asesinato, de su vida de dolor y de entrega, vivir nosotros, beneficiarnos de eso. Y decía, tienen que ser hombres y mujeres de bien, que actúen correctamente. Ese es lo que ustedes tienen que hacer. No vivir de esa memoria y de que son famosas. Tú me preguntabas ahorita, a veces yo me extiendo mucho, y nosotros no pensamos que las muchachas iban a ser lo que han llegado a ser ahora, la declaración de la ONU, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, reconocidas y como ejemplo en todas las generaciones de otros países, igual que aquí. Nunca pensamos en eso y nos llena de orgullo tenerlas como madre y ser descendientes de ellas, junto a los hijos míos, a mis nietos. Pues la más chiquita, son un par de mellizos, y yo digo, dice, abuela, te vamos a invitar en la escuela para que tú vayas a hablar de Abuela Patria. Dicen ellos, para que tú les cuentes. Digo yo, pero te voy a llevar al museo para que veas. No, yo me sé la historia ya, dice ella. Pequeñita así, tú ves. Y en los aniversarios que hemos tenido últimamente, pues ella ha estado jugando su rol de descendiente en la escuela. Una faldita
con las caras de las muchachas, mariposas, ella muy orgullosa, y el varón pues con una gorra verde y una camisa verde con la bandera negra y verde, como Manolo, y yo lo veo con su pollinita para un lado, y este niño, ¿quién es? No lo reconocía, porque yo no tenía los lentes, no me daba cuenta que era la otra pareja de la hembra, que se llama Patria Daniela, y mis hijas es Patria, y mi hermano Patricia, y mi hermano más joven, Raúl, tiene a Patria Marí. O sea que nosotros tenemos en las hembras, todas son patrias. Y bellas todos, las hembras y los varones, y enseñándoles el camino que ellas nos trazaron. Y que yo espero que el pueblo valore su sacrificio y que piense no solamente en sí mismo, sino en todo el pueblo dominicano para luchar porque nuestra democracia mejore, y nuestro país mejore, y que ellas, el sueño que ellas tenían se haga realidad. Hermoso, el sueño que tenían las mariposas, ¿verdad? Se haga realidad. Patria, agradezco. Minerva y María Teresa, que siempre reinen entre todos los dominicanos y el mundo. Agradezco este tiempo, señora Noris Mercedes González Mirabal, la hija mayor de Patria Mirabal. Gracias a usted. ¿Ah? Aún puedo ver cómo se le entrecortan las palabras, ¿verdad? Al momento de hablar. Gracias a ti por este medio difundir una parte de la historia. Dentro de mis 78 años tengo demasiados recuerdos y que son pinceladas que tomo para que ustedes, ¿verdad?, conozcan de ellas. Así es. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con Hablemos de Historia. Conocemos la vida de las hermanas Mirabal.